Dios mío, como siempre, Señor, te damos gracias y te pedimos nuevamente, Señor, que nos hables porque necesitamos de ti, Señor, y que nos ayudes también a esforzarnos, Señor, a ser valientes, Señor. Tú sabes la situación de cada uno aquí, Dios, y queremos ser responsables, Señor, con cada curso, cada uno de nosotros, porque en realidad todo lo que hacemos, Dios, es para tu gloria, y queremos aprender más de ti, Señor, que el efecto, Señor, de cada clase que estemos tomando, Señor, se vea reflejada en nuestras vidas, Señor, de una forma real, no solamente por las notas y eso. Pero igual sabemos, Dios, que tenemos que ser responsables, pues, en todo aspecto, Señor. Ser buen testimonio, Señor, y ser siervo, Señor, para ti, Dios. Que cada palabra tuya, Señor, se impregne, Señor, en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes, en nuestras vidas, Dios. Y que este curso, Señor, no sea simplemente un curso que pasó, sino que realmente sea edificación, Dios, para cada uno de nosotros. Yo necesito de ti, Señor. Te pido, Señor, que me hables, Señor, ahora también. En tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, Juan 9, ¿no? Hablaron con Marco, creo que llevaron la verdad os hará libres, ¿no? Y la preexistencia de Cristo. Vamos a ver ahora. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Quizá el razonamiento que tuvieron ellos era que detrás de toda aflicción, pues, no, defecto físico, hay un pecado. Quizá ese fue el razonamiento que ellos tuvieron, ¿no? Quizá detrás de toda aflicción o defecto físico hay un pecado. Veían las aflicciones del hombre como una especie de castigo, pues, no, por la mala conducta, pues. Eso es lo que veían ellos, así lo veían de esta manera. Vemos de nuevo, dice, y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora, quizá parte de su razonamiento fue también, ¿cómo esto pudo haber sido posible si la persona nace pues con un defecto? ¿Cómo pudo haber sido posible esto? Si la persona nació con un defecto, ya que en ese caso, pues, no siendo un bebé, no pudo haber traído pecado a causa de su mala conducta, ¿no? Quizá pasó eso por sus mentes también. Ellos encontraron una respuesta inmediata, pues, a esto. Ellos dijeron, entonces, si no fue así, definitivamente debe ser por causa de sus padres, pues, ¿no? Eso fue lo que ellos pensaron también. Viendo las dos posibilidades, vemos que los discípulos hacen la siguiente pregunta. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Dice. Los judíos tenían la tendencia de ver más allá de lo que indicaba la verdad no revelada. Ellos veían más allá, tenían la tendencia de hacer eso. Relacionaban un problema específico con un pecado, pues, con un pecado concreto, ¿no? Relacionaban este problema ahora, lo que le sucedía al ciego, con un pecado. Un claro ejemplo, pues los amigos de Job, los amigos de Job. Lo que hicieron los amigos de Job fue atribuyeron sus aflicciones, las aflicciones de Job, al pecado de crueldad para con la viuda y los huérfanos. ¿Cómo es eso? Vamos a entender ahorita. Vamos a ir a unos versículos. Job 4:7 dice, recapacita ahora, qué inocente se ha perdido, dice, y en dónde han sido destruidos los rectos. Eso es en Job 4:7. Job 8:20 dice, de la mañana a la tarde son destruidos,
y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Job 8:20. Y Job 11, del 4 al 7, dice: Tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Conocerás entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece, le dicen los amigos de Job a él. Descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, le dice. Y Job 22, 5 al 10 dice: Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento, pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino, dice. Entonces, quizá la idea que tenías o el pensamiento, no sé, la perspectiva que tenías hacia Job, ¿no? Sabiendo que era un buen hombre mencionado en la Biblia, eso no está quitando esa verdad, pues, ¿no? Pero posiblemente, no sabemos toda la vida de Job, ¿no? Entonces, posiblemente, ¿qué pasó en la vida de Job anteriormente? Pues no lo sabemos. ¿Y eso importa? Pues en realidad no importa, ¿no? Porque después Dios lo restaura también a él, ¿no? Así como nos ha restaurado a cada uno de nosotros también. El hecho que tengamos un pasado malo, en realidad para nosotros es una alegría, nos decimos amén, gracias Dios, porque ya todos esos pecados los pusiste debajo del mar y ya no te acuerdas más de ellos, ¿no? Entonces lo mismo sucedía con este hombre también, con Job, ¿no? Aquí se menciona esto, ¿no? Pues había como se podría decir abuso a los huérfanos, ¿no? Y a las viudas y eso. Entonces, por eso estaba siendo condenado Job por sus amigos, ¿no? Y le decían, tú eres afligido, ahora tienes esta aflicción, porque recuerda lo que pasó, ¿no? De un momento a otro perdió todo lo que tenía, su casa, perdió todo, perdió su familia, ¿no? La gente que le servía, todo lo perdió en un instante, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y los amigos lo condenaban por esta razón. Decían, por el pecado, pues, que hay en tu vida. Y lo mismo está sucediendo ahora con el ciego, ¿no? La gente está diciendo, bueno, los judíos estaban diciendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque hay algún pecado en su vida? O quizá por causa de los padres, están diciendo, ¿no? Entonces, esa era la mentalidad que tenían ellos con respecto a las aflicciones, ¿no? De cada persona, pues, ¿no? Lo vinculaban así de esta manera, ¿no? Con el pecado en la vida de cada uno. Entonces, el relato de Job se menciona en el Antiguo Testamento, aquí, ¿no? En el Antiguo Testamento. Sin embargo, en los días de Jesús, esta forma de pensar todavía prevalecía, ¿no? En los días de Jesucristo. Lucas 13, 2 al 5. Vamos a leer un poco lento para que puedas comprender estos versículos. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, dice. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dice. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Apunta estos versículos, Lucas 13, del 2 al 5, y léelo tú
un poco más pausado y encuéntrale relación, pues, con lo que estamos, a lo que lo estamos aplicando ahora también. Ajá. Entonces había esa misma forma de pensar en el tiempo de Jesucristo. Relacionaban también las aflicciones con el pecado. Entonces, viendo que Jesús mismo no aprobaba esto, podemos ver que no hay contradicción en un versículo que vimos anteriormente, en capítulo 5. Dice Juan 5:14, dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no pequéis más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Te acuerdas que llevamos eso anteriormente? Entonces está sucediendo esto aquí. No está hablando de, como que le está diciendo, síguete portando bien, ¿no? Para que no te suceda alguna cosa peor. ¿Alguna cosa peor? ¿O qué sería esto, no? Alguna cosa peor. Mateo 18, 8, 9. Y antes de Mateo, podemos pensar ahorita, ¿hay alguna cosa peor que una aflicción física? Y eso lo llevamos también la vez pasada. Por supuesto que sí, hay una cosa mucho peor que una aflicción física, ¿no? Como la de este ciego o como la del paralítico que vimos también, ¿no? Entonces hay algo mucho peor que eso. Mateo 18, 8, 9 dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ¿y qué? Y ser echado en el fuego eterno, dice. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque aquí se menciona también a un cojo y a un ciego, ¿no? Es interesante esto también. Ajá, entonces, ¿hay algo mucho peor que una aflicción física? Por supuesto que sí. No puedo imaginar mi vida fuera del lecho del infierno de fuego, ¿no? Eterno. No puedo imaginar mi vida sin Dios. Creo que eso es peor que el fuego. ¿Te imaginas tu vida vacía sin el Señor? Estás enamorado de Cristo ahora. Imagínate una vida sin Él. Sin Él. Imagínate, no puedo pensar en las cosas que sucedieron en mi vida en el pasado, pues solo pienso en eso y me da escalofríos, me da miedo, ¿no? Porque estaba solo, ¿no? Estaba solo. ¿Contra quién? Contra Satanás también, ¿no? Por eso estaba gobernado por el pecado. Y la palabra te dice que tu lucha es ¿con qué? Contra huestes, ¿no? Contra potestades. Contra Satanás. Y tú estabas ahí parado en medio, solo, sin la armadura del Señor. Por eso era tan difícil en realidad, ¿no? Para nosotros. No entendíamos, no podíamos ver lo terrible que era, pues, lo que estaba causando el pecado en nuestras vidas. No podíamos entender, estábamos definitivamente gobernados por el pecado, como que pones un vaso ahí, ¿no? Y tú estás dentro ahí, no puedes hacer nada. Así estábamos, ¿no? Definitivamente, si nos ponemos a pensar en eso ahora mismo y de la libertad grandísima que tenemos mucho para agradecer a Dios, para decirle gracias porque somos libres. Eso es ser un cristiano, ¿no? Ser libre en Jesucristo. Libre en Jesús. Somos libres. Pero tenemos en cuenta o pensamos en eso nosotros. Cada día de nuestras vidas agradecemos al Señor. Siempre cuando se toca este tema me acuerdo de David en Salmo 51 cuando dice: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Eso es lo que dice David. Vuélveme el gozo de tu salvación.
Y es lo que tenemos que pedir al Señor cada día también. Vuélveme el gozo de tu salvación, para que yo no sea pues un creyente como, no sé, un pedazo de piedra, ¿no? O algo así. O simplemente caer en religiosidad, ¿no? Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Es lo que tenemos que pedir nosotros, cada día. Entonces, lo que sucedía aquí, ¿no? Los judíos tenían la tendencia a ver más allá de lo que indicaba la verdad revelada, pues, ¿no? Había necedad, mucha necedad para entender. Si ellos desecharon estas ideas, que detrás de toda aflicción o defecto físico hay un pecado, o que la consecuencia de la aflicción debe ser por causa de sus padres, posiblemente, si desecharon esas ideas, ¿no? De que toda aflicción viene viene por causa de pecado, o que la consecuencia, o de la mala conducta, para ser más claros, o que la consecuencia de la aflicción debe ser por causa de sus padres, posiblemente pudieron ellos tener una tercera alternativa, porque la necedad te lleva a eso, a tener muchas alternativas erróneas. Quizá pensaron que los niños podrían pecar dentro del seno materno, ¿no? Tener una mala conducta dentro del vientre, pues. No sé cómo pudieron haber pensado eso. Quizá cuando pateaban a la mamá decía, como, mira, se está portando mal, ¿no? Porque está pateando. O no sé cómo podían tener esas ideas realmente erróneas. ¿Piensas tú que esa idea pudo haber sido imposible? ¿Qué piensas tú de lo que estamos hablando? Que ellos podrían haber pensado que los niños podrían pecar pues dentro del vientre materno. ¿Piensas tú que esa es una idea que no pudieron haber tenido o piensas que sí la pudieron haber tenido? ¿Qué piensas? ¿Sí o no? Sí. ¿Y sabes por qué sí? Quizá se pudieron haber basado en Génesis 25, 22 al 26. Escucha lo que dice. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, hablando de Jacob y Esaú. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, y se trataba su mano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron, dice. Lucas 1, 41 al 44, dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, dice. Entonces, viendo estos versículos, y muy aparte Lucas 41-44, los rabinos pues llegaban a la conclusión que Saúl había tratado de matar a Jacob, ¿no? Desde el vientre de la madre. Entonces, ellos pudieron haber cogido estas ideas de estos versículos e interpretaron mal en realidad. Entonces, pudo haber pasado por sus mentes, ¿no? Si cerraban tanto en pensar que la mala conducta, ¿no? O el pecado era la consecuencia de la aflicción, y también que pudo haber sido consecuencia de la mala conducta de los padres, ¿por qué no pensar también que ellos tuvieron esta idea, ¿no? Que desde el vientre de la madre ya
cometían estas cosas, ¿no? Había una mala conducta dentro de las barriguitas de las mamás. Versículo 3 dice, respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, dice. En esta respuesta Jesús descarta totalmente las ideas que ellos podían tener. Si tenemos que mencionar una causa aquí, la respuesta sería el pecado de Adán, ¿no? Nuestra cabeza representativa, pues. Ahora, recuerda cómo era todo antes del pecado. Recuerda cómo era todo antes del pecado, ¿no? O que el pecado gobierna al hombre, mejor dicho. El pecado es la consecuencia, el pecado es la consecuencia de tanta aflicción, ¿no? Viéndolo así de este punto de vista, tanto en el hombre como en la naturaleza también. No quiero que te confundas. Estamos hablando de pecado aquí desde el principio con Adán, y lo que pensaban ellos no es esto, ¿no? El pecado desde el principio, del inicio, sino la mala conducta del hombre. Ellos pensaban que la mala conducta del hombre era lo que traía aflicción, ¿no? Era como un castigo, pues. Te portas mal, Dios te castiga. Te portas mal, Dios te castiga. Me hace pensar en algo también, cuando éramos pequeños, ¿no? A mí siempre me decían eso, pórtate bien o Dios te va a castigar. Y vi mucho tiempo también de niño temiendo a Dios, así de esa manera, un temor que no se debe tener. Entonces, el pecado es la consecuencia de tanta aflicción, viéndolo desde este punto de vista desde el principio con Adán, tanto para el hombre como para la naturaleza. Y me acuerdo hace tiempo también, es increíble porque definitivamente no es solamente para nosotros, sino para la naturaleza. El pecado ha degradado todo en su totalidad, tanto a nosotros mismos como todo lo que nos rodea también. Y me acuerdo hace tiempo, cuando, me acuerdo que un día estaba pintando el Instituto Bíblico y justo me tocó pintar para la parte de John Buchan, ¿no? De su casa, y él, no sé si tú sabes que él, quiere mucho sus plantas, y me tocó pintar ahí, y él se iba de viaje, me acuerdo, y hice lo posible para no pintar sus flores. Era maracuyá y sus hojas quedaron amarillas, parecían unas flores lindas en realidad, pero eran hojas verdes, ¿no? Cuando estuve pintando de maracuyá esa zona. Entonces cuando él regresó, me acuerdo que me dijo, Diego, tengo un mensaje para ti, me dijo. Y yo le dije, ¿de verdad? Sí, lo voy a dar en el estudio. Ahora, es un mensaje para ti. Y yo emocionado fui, y recuerdo que me senté a escuchar ese mensaje que me dijo, ¿no? Que tenía el Señor para mí. Y me acuerdo que dio un estudio con respecto a esto, lo que estamos hablando nosotros ahora. Y él dijo que habló que las plantas, pues no, definitivamente tienen vida, ¿no? Y había un sensor, pusieron un sensor, hicieron un experimento, pusieron un sensor a unas plantas, y cuando alguien se acercaba con unas tijeras, ¿no? O sentían la presencia de algo, ese sensor comenzaba así a ponerse nervioso, a vibrar así tremendamente, ¿no? Y cuando esa persona se alejaba, se ponía así, ¿no? Y dio un estudio grande acerca de esto, que no lo voy a mencionar mucho ahora, pero cuando él dijo que las plantas tenían vida, él solo me miró así, porque todas sus plantas estaban amarillas, y fue terrible para mí. No espero que comprendas esto ahora, en ese momento yo no sabía dónde meter la cabeza, pero es así. Entonces, lo importante que es esto, cuando Jesucristo regrese, es lo que anhelamos todos nosotros, no solamente va a ser un respiro para nosotros, sino va a ser un respiro para toda la creación de Dios.
¿Hemos pensado en eso alguna vez? A veces somos un poco egoístas, ¿no? En pensar que la creación solamente somos nosotros, cuando la creación de Dios es grandísima, ¿no? Que Dios ha puesto los ojos en nosotros como primer lugar, en realidad para nosotros es un privilegio, ¿no? Es un honor realmente que Dios, el Creador Todopoderoso, diga, oye, te amo. Y sabes que no solamente te amo, sino que voy a mandar a mi Hijo a morir por ti, ¿no? Y Jesucristo sometido venga y crucificado y humillado y torturado y mucho más por cada uno de nosotros, su creación. ¿Nos ponemos a pensar en eso? ¿O solamente decimos, sí, Jesús vino a morir por mí, pues no, ya, sí, que se crucificó, lo crucificaron, sí, amén, por eso es mi Salvador, sí, venimos los domingos, sí, alabaré, no sé, no. No, no es eso. Pongámonos a pensar, somos cristianos y creemos en un creador real, ¿no? Que está vivo ahora mismo, escudriñando tu corazón. Entonces, ponte a pensar en eso. Vamos a leer de nuevo este versículo. Dice, respondiendo Jesús, ¿qué es lo que dice aquí? Creo que me confundí. Oh, ya. Respondiendo Jesús, dijo, no es que pecó si sus padres, no, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es importante que marques eso. Ajá. Entonces, el pecado, no, es el pecado la consecuencia de toda aflicción. El pecado es la consecuencia de toda aflicción. Viéndolo de este punto, no estamos hablando de la mala conducta ahora, estamos hablando del pecado desde el inicio. Es la consecuencia de toda aflicción. Sin embargo, lo que hace Jesucristo aquí es que prefiere mirar adelante en vez de mirar atrás, como lo hacían los discípulos aquí. Prefiere mirar adelante. Leamos de nuevo versículo 3, dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, dice. Dijo, no voy a pensar en nada más atrás, no. Yo miro hacia adelante, ¿no? ¿Y sabes qué? Lo que sucedió aquí es para que las obras de Dios se manifiesten en su vida. Eso fue lo que dijo Jesús. Recuerda que los discípulos habían preguntado, ¿cómo sucedió? ¿Cómo sucedió, no? Y Jesucristo respondió, para que las obras se manifiesten en él. En otras palabras, sucedió con un fin, pues. Sucedió con un fin. Podemos entender este versículo 3 de la siguiente manera. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino que sucedió con un fin para que las obras de Dios, o sea, los milagros en los cuales se muestra su poder y amor, se manifiesten en esa persona. Eso es más o menos versículo 3, ¿no? Lo repito. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino que sucedió con un fin, para que las obras de Dios, ¿no? Sus milagros, sus milagros en los cuales se muestra su poder y amor, se manifiesten en él. Era necesario, con un fin grande suceden las cosas. ¿Lo vemos así? Muchas veces no. Muchas veces vemos con ojos en la carne, pues. Y en la carne, ¿qué sucede? Oh, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué es tan difícil esto? No sé, no entiendo. Ah, Dios, Y estamos... Oh. Y nuestro caminar con el Señor se detiene ahí. Porque estamos tan afligidos, caemos en depresión y de pronto le estamos sirviendo al Señor, ni siquiera tenemos ganas de buscarlo. ¿Sabes qué? Cuando estés o caigas en depresión, lo peor que puedes hacer tú es conversar contigo mismo, ¿no? A veces escucho, yo lo hacía antes, ¿no? Voy a ir a caminar. Y me iba a caminar. Y de pronto estaba yo pensando, ¿por qué soy así? Ay, que soy, no sé. Y comienzo a condenarme yo mismo. Y de pronto ya no está mi voz solamente, sino
una voz que me dice, sí, eres un hipócrita, pues, ¿no? Y es Satanás también ahí, ¿no? Entonces, lo peor que podemos hacer nosotros es buscar consejo en nosotros mismos. No podemos hacer eso porque la palabra de Dios dice que nosotros somos ¿qué? Lo necio, lo vil, lo menospreciado. Entonces es como decir, ¿sabes qué? Ahorita vengo, voy a ir a buscar consejo acá con el necio, vil y menospreciado. Un ratito. Entonces, ¿te imaginas eso? ¿Qué consejo me puede dar un necio, un vil y un menospreciado? Necio, vil y menospreciado. Ninguno, pues. Ninguno. Por eso, cuando estamos en aflicción o tenemos cargas en nuestra vida, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar al Señor, abrir su palabra y buscarlo a Él. Muchachos, y buscarlo a Él es lo que tenemos que hacer nosotros, buscarlo a Él, al Señor, ¿no? Si no damos ese primer paso para buscar a Dios, o pueden suceder dos cosas, o simplemente no nos da la gana de hacerlo, no queremos, o definitivamente no hemos tomado una decisión real, ¿no? De hacer Señor a Él, ¿no? A Jesucristo en nuestras vidas, ¿no? Y no creemos, pues, no lo buscamos, decimos creer en un Dios, creo, pero en realidad no creo en nada. Si yo creo en Dios y creo que está vivo, yo lo busco. Abro la Biblia y digo, estás vivo, yo te busco porque sé que estás vivo, ¿no? Y Él va a dar respuestas, pero tenemos que permitirle a Dios obrar de esa manera. Si no damos ese primer paso para buscarlo, para que Él pueda llenar nuestra vida, ¿qué va a suceder? Nada. Necesitamos creer, que es la fe, la certeza de lo que se espera, ¿no? Y la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido de que Dios existe. Yo creo. Señor, dame más fe para creer más todavía aún en ti. Entonces, podemos entenderlo así. Todas las cosas, incluso las aflicciones y calamidades, tienen como propósito último la glorificación de Dios, pues, en Cristo, por medio de la manifestación de su grandeza. Todas las cosas, incluso las aflicciones y calamidades, tienen como propósito último la glorificación de Dios en Cristo por medio de la manifestación de su grandeza. Entonces, ¿soy tan necio para pensar que esto no estaba dentro de la voluntad de Dios? No quiero ser necio, porque todo lo que sucede en nuestras vidas está dentro de la voluntad de Dios, y creemos en un Dios soberano, ¿no? La voluntad de Dios en nuestras vidas es agradable y es perfecta. La aflicción que tú tengas en tu vida, Dios dice que es agradable y es perfecta. ¿No lo entiendes ahora? No necesitas entender. Si crees en Dios, solamente abre tu corazón a Él. Versículo 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dice. Luz soy del mundo. Jesucristo hace aquí una solemne declaración, ¿no? Dice, soy la luz del mundo. Soy la luz del mundo. Esta declaración aquí es clave para la interpretación de lo que vamos a ver en adelante. Soy la luz del mundo, dice. La curación del ciego de nacimiento, lo que estamos viendo es una ilustración de lo que Dios está haciendo constantemente en su condición de luz del mundo. Esto aquí que está sucediendo con el ciego de nacimiento es una ilustración de lo que Dios está haciendo constantemente en su condición de luz, pues, de luz del mundo. Versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. No sabemos por qué Dios escogió este método en realidad específico. Algunos piensan que Jesús lo hizo para utilizar las cualidades, se dice salubres, ¿no? Las cualidades salubres
de la saliva, ¿no? O el barro. Eso es lo que piensan algunos. Espero que tú no. Otros piensan que usaba este método para dejar aún más ciego a este hombre, que le puso barro. No sé cómo es un ciego, pero supongo que cuando hay luz, tú cierras los ojos y si yo te apago las luces, tú sientes, ¿no? El oscuro, ¿verdad? Y cuando prendes las luces, no ves, pero sientes algo, ¿no? Entonces, posiblemente algunas personas piensan esto, ¿no? Que se usaba este método para dejar aún más ciego a este hombre y pueda luego valorar más su curación todavía. Eso es lo que piensan algunos. Y otros piensan que esto se hizo como un simbolismo de que el hombre había sido hecho del polvo de la tierra. Eso es lo que piensan algunas personas. Si tendríamos que dar una explicación a esto, se podría decir que el Señor probablemente usó este método ¿para qué? Para producir la actitud adecuada de corazón y mente de este hombre. ¿Qué dijiste, Diego? Se podría decir que el Señor probablemente usó este método para producir la actitud adecuada de corazón y mente de este hombre. ¿Para qué? Para producir sumisión, pues, ¿no? Y obediencia. ¿Por qué? Vamos a entenderlo un poco más adelante. Tenemos que tener presente también nosotros que el lodo no tenía cualidades medicinales, pues, y tampoco las tenía el agua del Jordán, en las cuales, ¿te acuerdas de este relato? Eliseo pidió a Naamán que se sumergiera 7 veces, ¿no? Tampoco esta agua tenía cualidades medicinales. Esto lo vemos en Segunda de Reyes 5, del 9 al 16, y vamos a leerlo para entender un poco. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y separó las puertas de la casa de Eliseo. Entonces, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio, dice. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Atentos, de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Dice, Habana y Farfar, dice, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿No la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió, después de haber escuchado estas palabras, él entonces descendió y se zambulló 7 veces. Mira lo que hizo. 7 veces. ¿Por qué se zambulló 7 veces? Se zambulló 7 veces en el Jordán, un agua que no tenía propiedades medicinales, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, dice. Y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios. Y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, dice, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso, dice. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Sumisión también, ¿no? Sumisión por parte de Naamán, ¿no? Sumisión de este hombre. Entonces, es muy posible que esté ocurriendo lo mismo aquí. Como dijimos, se podría decir que el Señor probablemente usó este método para producir una actitud adecuada de corazón y mente también de este hombre. ¿Para producir qué? Sumisión. Para producir obediencia. Le puso barro en los ojos, ¿no? Saliva. Y después le va a decir otra cosa más que vamos a leer. Permíteme llegar. Versículo 7 dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé,
que traducido es enviado. Y fue entonces, dice, fue entonces y se lavó. Fue entonces y se lavó. Y regresó viendo, dice, y regresó viendo. Él fue y se lavó. Dios estaba haciendo todo esto, Jesucristo estaba haciendo todo esto con un gran propósito, ¿no? Estaba formando su corazón, ¿no? Actitud, obediencia, sumisión. Estaba formando su corazón. Entonces, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, y fue, dice, entonces, y se lavó. Fue, obedeció, ¿no? Se sometió, tuvo una actitud así, se lavó, y mira lo que hice, y regresó viendo, por una actitud así, de obediencia, sometido al Señor. Entonces, en ambos casos, el mandamiento fue prueba de obediencia, pues, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también algo importante, que el que actúa aquí se llama la luz del mundo, no hablando de Jesucristo. Y que en este caso concreto se da luz no solamente al cuerpo, sino también al alma, y lo vamos a ver más adelante. Esto me hace pensar en otra cosa también. Las veces que Dios nos pide tomar pasos de fe, ¿no? Pasos de fe. El Señor nos pide que confiemos con Él como niños. Hace tiempo, no sé si lo ve ustedes, pero me gusta mucho observar a mis hijas, porque el Señor pide que seamos como niños. Entonces, ando mirando qué cosa es lo que hacen, y es increíble porque hace tiempo les comenté que la fe de mi hija, de Luana, es grandísima, ¿no? Porque ella siempre, a la hora del almuerzo, está ahí, ¿no? Después de regresar del colegio, y se sienta a la mesa y sabe que va a haber un almuerzo, ¿no? Ella sabe, ella tiene la plena seguridad de que va a haber un almuerzo, ¿no? Y así es. Vienen sus platos y dice, oh, está mi almuerzo. Ella en algún momento se preocupó por eso, por el almuerzo que iba a haber o no. Ella simplemente se sienta. Pero muchas veces yo estoy pensando, oh, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pero no debe ser así. La fe de mi hija es tan grande en realidad. Y no solamente lo veo en ella ahora, sino que ahora tengo dos. Y la gorda de Tamara hace lo mismo también, ¿no? Sentada en su silla y esperando el almuerzo también. Una fe grande. Imagínate, piensa en esa confianza que tienen ellas, ¿no? De saber de que la provisión de Dios va a estar ahí y que no va a fallar. ¿Y sabes qué? Siempre es así. Nunca falla. Entonces, esa es la misma fe que nos pide el Señor a nosotros también tener. El Señor nos está pidiendo que seamos como niños. Dios nos está diciendo, sé como un niño. Estamos hablando de Dios Todopoderoso. Si Dios te está diciendo que seas como un niño y no preocupes en nada más, ¿qué vas a hacer tú? Pero, ¿cómo me pides eso? Mira, todas las cuentas que debo y tengo que pagar esto y esto y esto. Cuando el Señor te está diciendo, entiende, sé como un niño. No pienses en nada más que en mi palabra y obedéceme. Sé como un niño, confía en mí. Busca el reino de Dios y su justicia y la palabra vendrá, y busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá como añadidura. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y recordemos algo importante también. A veces escucho decir, yo tengo fe, ¿no? Tengo fe ciega, ¿no? Tengo fe ciega. Pues no es fe ciega, pues. No es fe ciega. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia ahí, ¿no? Que nos está diciendo siempre, esto es así, tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto. Entonces nuestra fe en realidad no es una fe ciega. Si creemos en la palabra de Dios, creemos en su verdad, ¿no? Es como tenemos que vivir nosotros. No vivimos de una fe ciega. No tenemos que tener
o pensar en eso, ¿no? Que nuestra fe es ciega, porque no es así, no es ciega. Dios está vivo. Versículo 7 dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo, ¿no? Ahora, como dijimos, su función era únicamente someterse en obediencia. Recuerda que era ciego de nacimiento también. Imagínate cuál fue el asombro de él al abrir los ojos y encontrarse con todo lo que tú puedes ver, ¿no? Abrió sus ojos. Imagínate el asombro que pasó pues en su vida. Y es importante entender esto, porque como dijimos al principio, este hombre se sometió, ¿no? Tuvo una actitud de obediencia. El Señor lavó sus ojos. Lo único que él hizo fue, el Señor le dijo, ve al estanque. Y él, Señor, voy. Y fue. Y sometido al Señor, quizá en su mente pensó, no sé qué hago con este barro en los ojos y con escupitajo en mi cara, ¿no? Todavía no sabía que era el Mesías, ¿eh? Y quizá pensó así, no sé qué hago con esto, y encima estoy en un estanque y he llegado aquí, me he demorado en llegar. Nosotros estuvimos, ¿no? En el estanque de Siloé, y sabes, para llegar es, su terrible, terrible, subida, bajada, todo tremendo. Ahora me imagino a este hombre allí, caminando, sin poder ver, y con el barro ahora, más oscuros sus ojos que antes, y llegando ahí lavó sus ojos. ¿Por qué? Porque tuvo una actitud de obediencia, ¿no? Se sometió al Señor. Llegó y en pensar, quizá pasó por su mente, es una locura, pero voy a obedecer, pero voy a someterme. Y lavó sus ojos. Y con esa fe, cuando sacó esa agua, no imagino cómo pudo haber quedado. Abrió sus ojos y era un ciego de nacimiento. Era un ciego de nacimiento. Dios nos pide también a nosotros que nos sometamos a Él así, con esa misma actitud de obediencia también. ¿Y sabes qué? Te aseguro de que vas a tener o que va a tener el mismo efecto tu vida que la que tuvo también el ciego, ¿no? Si tú obedeces, te sometes al Señor, crees en Él, Dios va a abrir tus ojos y vas a decir, wow, no puedo creer esto. Si metes tu cabeza por un ventanal, dice, ¿no? Y ves lo que Dios va a hacer contigo, no vas a creerlo. Vas a decir, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Pero lo estás viviendo y tienes que creerlo. Eso fue lo que pasó con él. Quizá también pensó, no puedo creerlo. No, sí tengo que creerlo porque estoy viendo, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros también. Someterse al Señor, una actitud obediente al Señor, te va a llevar ¿a qué? ¿Quieres abrir los ojos a Él? ¿Quieres dejar esa ceguera? No solamente has dejado una ceguera cuando has recibido a Jesucristo en tu vida, sino que el Señor te pide que sigas lavando tus ojos constantemente también. Ahora, el hecho de ser cristiano no quiere decir de que ya no vas a lavar tus ojos. Necesitas lavar tus ojos. Y el Señor te va a hacer ver. Y va a quitar esas cataratas, pues, de tus ojos. Versículo 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Dice, unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy, yo soy. Vemos opiniones distintas aquí. Unos decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Esos esperaban una respuesta afirmativa, pues. Aunque en esta, aunque aquí hay un ligero, en esta respuesta hay un ligero elemento como de duda, ¿no? De sorpresa. Aquí dice, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Estaban sorprendidos, ¿no? Hay como una especie de duda también aquí. Los segundo grupo decía, Él es, ¿no? Respondiendo con certeza, con absoluta certeza, Él es. Estaban los que dudaban entonces, respondían con certeza, ¿no? Pero otro grupo incapaces de creer
que alguien ciego de nacimiento pudiera ser curado, afirmaban, a él se parece, pero no es, pues. Solo se parece, pero no es. Entonces estaban los que dudaban, los que creían y los que no creían en absoluto. ¿En cuál de los tres grupos estamos nosotros? Cada uno de nosotros, ¿no? Pero el que fue curado puso fin a esta controversia, ¿no? Dijo, yo soy, ya no se peleen más, no discutan más, yo soy, dice. Notemos algo importante aquí. El mendigo no tuvo miedo ni vergüenza de testificar que él era, ¿no? Ese mendigo no tuvo miedo, no tuvo vergüenza de decir, ¿no? Que él era. La pregunta para nosotros es, ¿tenemos temor, tenemos vergüenza para testificar también cómo Dios en su amor abrió también nuestros ojos? ¿Tenemos esa vergüenza también para testificar? Somos, ¿cómo le dicen? Cristianos, agentes secretos, ¿no? Agentes secretos del FBI. ¿Somos así? ¿Nosotros? Quizá mucha gente menospreciaba a este individuo en su ceguera. Y es interesante, porque es verdad, ¿no? Lo ves en la calle ahora, ¿no? Ves a alguien que está en silla de ruedas, ¿no? Un paralítico o alguien que se está arrastrando en el piso. ¿Y qué sucede? No solamente dejemos esta carga a los que no son creyentes, también sucede en nosotros. ¿Qué sucede? De pronto tenemos la misma motivación, tenemos la misma actitud, el mismo carácter, tenemos la misma piedad de acercarnos a esa persona como le compartimos a alguien que está bien, o preferimos compartirle al gerente del banco BIF, no sé. Tengo que llegar a esa persona, no necesita mucho al Señor, yo sé que necesita, ¿no? Tú después, pues, ¿no? ¿Tenemos la misma actitud para compartirle a todos? Es interesante porque Dios ha estado enseñándome eso también, mucho al respecto. Y, ¿sabes? Tu Perú es grande. Tu Perú no es Lima nomás. Tu Perú es grande. Y para mí es interesante y en realidad es un honor y es un privilegio que Dios quiera usarme, quiera usar este grupo que vamos a ir a Cajamarca a compartir, porque tú sabes que la cultura es diferente, ¿no? Sabes que si hay un instituto bíblico algún día, van a haber puros campesinos con sombrerachos ahí, ¿no? Es así, pero ¿sabes qué? Son hijos de Dios. Mi corazón, por algo le digo al Señor, Dios, por algo me pusiste en Wycliffe a vivir, porque Dios ha estado enseñándome mucho ahí. Esas personas comparten el Evangelio, se van hasta los rincones, hasta donde en realidad la gente no quiere ir, ¿no? Atrás de los montes, ahí donde hay un grupo de gente. ¿Cuál es la diferencia de ellos y nosotros? ¿Hay alguna diferencia en eso? Ninguna, porque son hijos de Dios también. Son personas también que necesitan de la palabra. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso también. Dios, Jesucristo, veía a todos por igual, de una misma forma, ¿no? En su palabra, en el libro de Mateo, dice, todos son hermanos, todos ustedes son hermanos. ¿Consideramos así en realidad, hay esa igualdad con los demás en nuestros corazones? Somos hermanos. ¿Cuál es la diferencia? Que uno habla diferente, ¿no? Porque los serranos hablan así un poco con su dejo, ¿no? ¿Pero qué? Su corazón es igual al que tienes tú. La gente de la selva igual, un dejo diferente. ¿Pero qué? El corazón es igual al que tienes tú. Saquemos ese aire de superioridad y no nos volvamos pues fariseos, porque sucede lo mismo también con nosotros. Somos de Lima, yo voy a compartir en Lima, ¿no? Señor me ha llamado a una iglesia en Hawái, ¿no? Siento un llamado a Hawái, o no, mi llamado es a Australia, ¿no?
Pero ¿cuál es tu motivación? ¿Realmente la gente que vive en Australia, en Hawái, o las playas, ¿no? O ahí estar con tu tabla surf, ¿no? Ah, bacán, ¿no? ¿Cuál es tu motivación? Mira, si vivimos así de esa manera, realmente hay que examinarnos, hay que arrepentirnos, hay que pedirle a Dios que nos dé su amor ágape, porque no podemos vivir así. Tenemos que confesar nuestros corazones al Señor. Yo confieso que muchas veces pensé así también, y el Señor ha estado tratando conmigo también, ¿no? Para mí era difícil pensar. Cuando llegué a Cajamarca, en realidad pensé y dije, wow, eso sí que va a ser muy diferente. Señor, ¿cómo va a ser esto? Si no saben leer, ¿no? Si no saben escribir muchos, Dios, ¿cómo? ¿No? Y pensé, no, en un momento entró lucha en mi vida, pero de ahí Dios comenzó a dar paz en mi corazón, tanto a mi esposa como a mí, ¿no? Ve. ¿Cuándo te he fallado yo? Jamás. Entonces ve. No solamente quiero trabajar en ellos, sino en ti también. Necesitas un corazón más humilde, Diego. Necesitas humillarte más. ¿Quieres aprender eso? ¿Quieres realmente tener mi carácter? Yo quiero, Jesús. No quiero ser un cristiano así de pupitre, pues, nomás. Yo quiero realmente parecerme a ti. Entonces ve. Vas a ir a compartir ahí al monte. Y esa es mi oración de cada día con respecto a esto. Necesitamos ser reales en el Señor. Dios quiere que nosotros compartamos, ¿no?, la palabra a todo sitio y dejar esos aires, pues, farisaicos, ¿no? Porque no, Dios siempre estaba en contra de esto, Jesucristo siempre estaba en contra de esto, y puede suceder con nosotros en la iglesia también. Hay tantos sitios aquí de compartir la palabra, no hay que tener lugares específicos, ¿no? Como San Isidro únicamente, ¿no? Porque me gusta compartir ahí, porque es limpio. Hay tantos lugares, ¿no? San Juan del Lurigancho, ¿no? Ventanilla, Pamplona. ¿Quién quiere llegar ahí? El Señor quiere que lleguemos a esos sitios. Entonces, quizá mucha gente menospreciaba, como dijimos, este individuo, ¿no?, con ceguera. Hubiera sido fácil para este individuo decir, no soy. Si hubiese dicho no soy, ya estaba con la vista y hubiese vivido una vida tranquila, ¿no?, y normal, todo perfecto. Pero no dijo esto, ¿no? Él no lo hizo así. Él dijo, yo soy. Y testificó, ¿no? Testificó de lo que le había sucedido, pues. Como dijimos, a veces nos olvidamos también quiénes fuimos nosotros y juzgamos a los demás también. Cuidado con eso. No hay que olvidar eso. ¿Quiénes fuimos nosotros? No juzgamos y juzgamos a los demás. Hey, tú eres así, tú eres asá, ¿no? Yo ahora soy un ungido de Dios, ¿no? Pero tú, mira, eres un cachorrito en el cristianismo todavía. Ven para acá, te voy a enseñar, ven, siéntate acá. Te voy a dar discipulado. Eso es lo que hacemos muchas veces. ¿Está bien eso? Ven, yo te voy a dar discipulado. No, discípulo. No está bien. Nuestro estándar es Jesucristo. Cuando miremos así, mira para arriba, a ver dónde estás tú. Ese es nuestro estándar. Deuteronomio 6, 4 al 13 dice, para que lo marques en tu Biblia, yo lo tengo bien marcado. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas para los que son padres. Deuteronomio 6, 4, 13. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, dice, y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, escucha bien,
cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás, dice la palabra. Versículo 10 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo, aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé. ¿Y sabes qué pasó? Hoy recibí la vista. Vemos aquí que el hombre menciona el nombre pues de su benefactor, ¿no? Jesús. Pero es muy probable que no se dio cuenta aún que el que hizo este milagro era el Redentor del mundo. Todavía no sabía esto. Dice versículo 11, y fui y me lavé y recibí la vista. Y recibí la vista, dice, ¿no? No dice y recuperé la vista, ya que era algo nuevo para él, pues, por ser ciego de nacimiento, ¿no? Y recibí la vista, dice. Y recibí la vista, era ciego de nacimiento. Versículo 12 dice, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Hay que tener en cuenta algo, que en este tiempo, por buenas razones, Jesús no aparecía en público, ¿no? Todavía, Jesús no aparecía en público. No había llegado la hora, pues, aún. No había llegado la hora aún. Vamos al versículo 13. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, ¿no? Entonces, como sabemos, ¿no? Hablamos de esto, día de reposo. Hacer lodo y cubrir los ojos de alguien con ese lodo en día de reposo era una violación de las normas. Eso era lo que sucedía, era una violación de las normas. Además, sabemos que en día de reposo no estaba permitido tampoco, ¿no? Practicar este tipo de curaciones, pues, no estaba permitido. Entonces, o como vimos en la curación del hombre en el estanque de Betesda, ¿no? Si no me equivoco. Ajá. Eso fue esto que está sucediendo fue un buen momento, pues, para querer moler a Jesucristo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que sucedió en el día de reposo? Todos estaban ahí, pero el día de reposo es esto, y Jesucristo estaba ahí. No pudieron con él, ¿no? Pero ahí estaban ellos que querían moler a Jesucristo. Lo mismo sucede aquí. Entonces, ellos pudieron haber razonado de la siguiente manera. No importa si fue milagro o no, quizá pudieron haber pensado así. No importa si fue milagro o no, de igual forma Jesús había violado el día de reposo, ¿no? Y lo mismo pasó con el paralítico también de Betesda, ¿te acuerdas? Estaba ahí el hombre caminando y ellos, oye, no me interesa que camines, ¿no? Tú dime, ¿quién violó el día de reposo, no? Y lo mismo está sucediendo aquí, con el ciego. Oye, estoy viendo, pues no me interesa, ¿no? ¿Quién violó el día de reposo? Así eran sus corazones de necios, ¿no? Muy, muy necios. Entonces, eso lo vimos anteriormente. Entonces, como dijimos, espérate un ratito. Este grupo aquí, en comparación a los hombres que interrogan al paralítico, hay una diferencia entre los que interrogaron al paralítico de Betesda y los que interrogan a este ciego. La diferencia es que tomaron en cuenta el milagro aquí. Vamos a entender. Ellos pensaban que Dios nunca admitiría que pecadores notorios hagan verdaderas curaciones. Eso es lo que pensaban.
Pensaban que Dios nunca admitiría que pecadores notorios, pecadores, porque ellos decían que Jesús era un pecador por haber roto pues esa ley, ¿no?, del día de reposo. Entonces ellos nunca admitirían que pecadores notorios hagan verdaderas curaciones. A ellos se les resultó muy sospechoso esta situación, ¿no? Y decidieron investigar más al respecto. Ellos comenzaron a interrogar al hombre, o sea, no se quedaron ahí solamente. ¿Sabes qué? Ya quebrantó, como sucedió con el hombre de Betesda, ya quebrantó la ley del día de reposo y todos se enfocaron en la ley del día de reposo, ¿te acuerdas? Y todo era ley del día de reposo, y el día de reposo, y el día de reposo, y el día de reposo. Aquí estos no, ellos estaban preocupados por eso, pero también querían saber quién era ese hombre, quién es ese, ¿no?, que estaba ahí. Tenían una inquietud. Entonces interrogaron al hombre curado. Versículo 15 dice: volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Veamos aquí algo importante, que lo que para el hombre era imposible, para Dios era tan fácil, ¿no? Tan fácil y posible de hacer. No, vamos a leer de nuevo. Dice: volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Nada más. Eso fue lo que dijo, ¿no? Lo que para el hombre había sido toda su vida, ¿no? Una aflicción tan grande, ¿no? Pero si ponemos a pensar que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas y ver con el corazón, podemos ver que en realidad es simple para el Señor. Es simple para el Señor. Entonces, vemos aquí de nuevo que para lo que para el hombre era tan imposible, para Dios era tan fácil, no era posible. Tenemos que tener en cuenta eso entonces, que el Señor tiene el control de nosotros en absoluto. Versículo 16 dice: entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Había disensión entonces entre ellos. Incapaces de ponerse de acuerdo entre sí, los fariseos de nuevo se dirigen al hombre, ¿no?, que acaba de ser curado de su ceguera. Dice versículo 17: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo: que es profeta, que es profeta. Vemos aquí que el conocimiento del hombre comienza a progresar, pues, comienza a entender aquí, ¿no? También demuestra valor aquí, cuando le están haciendo la pregunta, ¿no? Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Mencionó a Jesús como un profeta. Lo que podemos ver aquí es que reconoció que por medio de Jesús, Dios se había revelado a sí mismo, ¿no? Se había revelado a sí mismo a él, pues, por medio de este milagro, ¿no? Cuando él lo nombró profeta. Entonces, Dios había revelado a sí mismo a él por medio de este milagro, ¿no? Reconoció que fue por medio de Jesucristo. Quizá todavía no sabía que era el Mesías, ¿no? Pero estaba reconociendo, estaba entendiendo, estaba captando. Dios estaba trabajando en su vida, Jesucristo. Versículo 18 dice: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? ¿Cómo podríamos explicar esto? ¿Cómo podemos explicar esto? Vamos a leer de nuevo. Les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Hay varias posibilidades aquí. Quizá ellos pensaron, vamos a poner 3 alternativas ahí, que el mendigo no era tan conocido, ¿no?, para los religiosos, que
no era tan conocido para los religiosos como los demás, ¿no? De la gente. Los demás podían conocer a este mendigo, pero los religiosos no. Quizá ellos pensaban así. Para entender un poco mejor, vamos a leer de nuevo la pregunta. ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Segunda, quizá dudaron que este fuera ese conocido mendigo también. Acuérdate que ellos tenían corazones necios y no querían ver la verdad. No estamos hablando de eso, no querían ver la verdad. Entonces, estamos suponiendo que ellos pensaron así. Ellos pudieron haber tenido estas ideas en sus cabezas. Quizá dedujeron también que ese tan conocido mendigo estaba engañando a la gente, ¿no? De su ceguera, ¿no? Era un farsante, pues. Pudieron haber pensado muchas cosas para desacreditar, pues, el milagro venido de Jesucristo, ¿no? La necedad es así, ¿no? Piensas y hay muchas cosas en tu corazón y en tu mente para desacreditar una verdad. Leamos de nuevo versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Dice que no creyeron hasta que llamaron a los padres. O sea, un momento en que creyeron. Dice que no creyeron hasta que llamaron a los padres. Entonces, luego de conversar con los padres de este hombre, reconocieron su incredulidad al respecto. Pero tenemos que tener en cuenta algo importante. Una cosa es el hecho de que este hombre había sido, o de aceptar de que este hombre había sido sanado de su ceguera, y otra, el atribuir esta curación a Jesucristo. Entonces ellos podían haber pensado, ¿no? Ya creo, sí, que ha sido sano, ¿no? Pero no querían aceptar todavía el hecho de que esto lo había hecho Jesús. No querían aceptar a Jesucristo como el Mesías todavía. Entonces esto, bueno, es un avance, es un avance, pero estaban necios todavía, no querían ver la verdad. Para que ellos hubieran podido haber aceptado esta verdad, para que ellos hubieran podido aceptado la verdad de que Jesucristo era el Mesías, hubieran tenido que dar algunos pasos, pues, ¿no? Uno, tenían que aceptar en sus vidas que este hombre fue curado de ceguera congénita, ¿no? De ceguera congénita. Tenían que haber aceptado que este hombre fue curado de ceguera congénita. Dos, que Jesús lo curó también. Tenían que haber aceptado que fue Jesucristo quien los curó. Número dos, que Jesús los curó. Número 3, que esta curación se realizó por medio del poder y amor de Dios. 3, que la curación se realizó por medio del poder y amor de Dios a través de Jesús. A través de Jesús. Y como número 4, voy a repetir la 3, que la curación se realizó por medio del poder y amor de Dios a través de Jesús. Y como número 4, debían ellos aceptar que Jesús venía realmente de Dios. Debían aceptar ellos que Jesús venía realmente de Dios. Tenían que aceptar, pues, en sus vidas todo lo que Jesús decía hacer. ¿Era fácil para ellos? No querían hacerlo. Definitivamente no. Versículo 20 dice, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo? ¿Qué dice? Ustedes están en 21. Pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Y hablará por sí mismo, dice. A mí no me pregunten nada, hablen con él. Entonces, vemos que los padres mienten aquí, ¿no? Al decir no lo sabemos. Están mintiendo. Si no lo sabían, ¿cómo es que sabían que de la sanación, pues, ¿no? De su hijo. Si no sabían. Si sabían de la sanación de su hijo, es muy probable, casi al 100% pienso,
que el hijo haya contado todo, pues, relacionado con el milagro, ¿no? Imagínate a alguien ciego de nacimiento, se acerca a tu casa y le preguntas, ¿qué pasó? Ah, no sé, ¿no? De ahí te cuento, ¿no? No, definitivamente no. Había pasado algo asombroso en su vida. Entonces, al ir a sus padres y ver que su hijo desde bebé no veía y ahora estaba con los ojos abiertos, definitivamente él, y pasó esto, y esto, y esto, y esto, ¿no? Así debe ser. Pero ellos aquí estaban negando, ¿no? Dice, no lo sabemos, dice, no lo sabemos. Dice versículo 21 también para que lo tengas como referencia, edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo, dice. Para que lo tengas solo como referencia, a los 13 años y un día, a los 13 años y un día se consideraba un judío ya como alguien de edad. Que son mayores de edad ahí en esa mesa. A los 13 años y un día. Entonces dice también versículo 21, preguntadle a él hablará por sí mismo, dice, ¿no? Vemos que los padres entonces se vieron en una situación difícil. Aquí decidieron echarle la carga a su hijo, ¿no? Ajá. Y recuerda algo importante también. Quizás estemos pensando, sí, ¿cómo pudieron esos padres, no, haberles echado la carga a su hijo? No puedo creer, ¿no? Recuerda que no hay que juzgar, pues, a los demás. Ponte en el caso de ellos, ¿qué hubieses hecho tú? Vas a entender un poquito más adelante por qué sucedió esto. Pero ponte en el caso de ellos. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Por qué tuvieron este temor de hablar ellos? Lo vemos en el siguiente versículo. Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, dice. Por cuanto los judíos se habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Fuera expulsado de la sinagoga, ¿no? Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Había ese temor. Entonces no juzguemos a los demás, porque mira, había una razón aquí por lo que hicieron ellos esto, ¿no? Había un temor. El temor a los judíos es un tema común en este evangelio, lo hemos estado viendo. Las autoridades judías habían decidido, bueno, el Sanedrín había decidido que Jesús, antes de ser formalmente condenado como merecedor de muerte, antes de que Jesús sea condenado formalmente como merecedor de muerte, que cualquiera de sus seguidores que lo reconociera como el Mesías, el ungido de Dios, sería expulsado de la sinagoga, ¿no? Entonces había realmente algo por qué temer aquí. Habían dos tipos de expulsión. La expulsión menor, ¿y cuál crees que es la otra? Exacto. Muy bien. 20. La expulsión menor, que era de 30 a 60 o 90 días de expulsión. 30, 60 y 90 días de expulsión. Y la expulsión mayor, que era una expulsión pues definitiva, ¿no? Chau. Entonces este era el caso, ¿no?, que se estaba dando aquí. Expulsión definitiva. Ajá. Versículo 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, dice. Los judíos estaban tratando en todas las formas posibles de desacreditar este milagro, ¿no?, a Jesús. Estos líderes entonces deciden volver a citar al que había sido ciego, ¿no?, para hacerlo prometer que nunca más atribuiría a Jesús el gran beneficio, ¿no?, que ha recibido, la vista. Entonces ellos quieren asegurarse de eso. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, no a ese patak, ¿no? Da gloria a Dios, ¿no? Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, hablando de Jesucristo. Nosotros sabemos que él es pecador. ¿Por qué? Porque ha quebrado, mira, el día de reposo, ¿no? Te ha puesto barro cuando no debería. En realidad era tonto, en realidad, lo que sucedía, ¿no? Lo consideraban pecador por eso. Entonces,
Le dicen, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ajá. Eso quiere decir, glorifica a Dios, no atribuyéndole a él este milagro, a Dios, y no a otra persona. Versículo 25, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Versículo 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿No? ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Vemos continuamente su necedad. Una vez agotados todos sus recursos mentales, vuelven a preguntar, ¿no? ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos de nuevo? ¿Qué te hizo? ¿Y cómo te abrió? ¿Y qué hiciste? Ya no tenían que preguntar y seguían preguntando. Versículo 27 dice, él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, señores. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Uy, estaba hablando con los líderes, ¿eh? ¿Y quién era este señor? Un mendigo. Un mendigo, está hablando con los líderes religiosos. Imagínate la cara de ellos. ¿Qué cosa estás hablándome hoy? Mendigo, ¿no? Muy posible, ¿no? Estas últimas palabras constituyen, como lo que vimos, ¿no quieres vosotros también haceros sus discípulos? Constituyen una pregunta, pues hábil, ¿no? Hábilmente expresada, que espera una respuesta negativa, pero deja una puerta ligeramente abierta, ¿no? Para una respuesta positiva también. Dice, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Dice, se podría entender de la siguiente manera. El hecho de que quieran hacerse sus discípulos es desde luego imposible, ¿no? Hablando de los líderes. Ustedes no van a querer, ¿no? Hacer sus discípulos porque ustedes son discípulos de Moisés, ¿no? No de Jesús, pues. Entonces es difícil para mí, ¿no? Entender que ustedes quieran hacerse discípulos de Jesús. Sin embargo, uno nunca sabe lo que podría suceder entre ustedes, ¿no? Esa fue la forma de cómo lo planteó este hombre, ¿no? Uno nunca sabe lo que podría suceder entre ustedes. Acuérdense que entre ellos estaba Nicodemo también, quien había entregado su vida al Señor. Entonces, si esto no era una sátira, pues, demoledora, se asemejaba mucho a esto, ¿no? Una sátira para ellos. Algunos comentaristas piensan que este hombre era de la opinión que habían líderes religiosos que estaban considerando seriamente la idea de hacerse discípulos de Jesús. ¿Qué? Que algunos comentaristas creen que entre estos líderes religiosos había muchas personas que estaban pensando en hacerse discípulos de Jesús, el Señor les había movido el piso, pues, en gran manera. Eso era lo que había sucedido. Entonces, se piensa mucho esto, y yo pienso en esto también. Versículo 28 dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Ahí está, mira. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, mira cómo tratan ahí a Jesús. Pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Entonces vemos que los judíos se sentían profundamente ofendidos, ¿no? Y humillados, ya que un simple mendigo había desafiado, pues, su autoridad. Se había burlado de su dignidad y de su posición, pues, superior también. ¿Cómo ellos, no, hacerse discípulos de Jesús? Para ellos era una locura pensar esto. El nombre mismo de Jesucristo era veneno, ¿no? Para ellos también. Ahí lo está diciendo, ¿no? En versículo 29. Dice, ¿en qué versículo es? Sí, 29. Dice ese, ¿no? Ajá, así lo mencionan. ¿En ese? Entonces, versículo 30 dice, nosotros sabemos, respondió el nombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Era realmente difícil, pues, escuchar de estos hombres, no sabemos, ¿no? La palabra no sabemos, ¿no? De eso les estaba hablando él,
que ellos estaban diciendo no sabemos, ya que estaban acostumbrados ellos a decir siempre sabemos, sabemos, sabemos y sabemos y sabemos. Entonces ahí el mendigo les estaba dando con palo, pues les estaba dando duro. Versículo 31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer, dice. Aquí el hombre hace algunas declaraciones, pues. Solo los que son de Dios, es decir, los que temen a Dios, ¿no? Literalmente hablando, adoran a Dios y hacen su voluntad, ¿no? Solo los que son de Dios, ¿no? Los que temen a Dios. O sea, los que hacen su voluntad, literalmente hablando, son escuchados por Dios, ¿no? De forma que podrían abrir los ojos de un ciego también, de nacimiento. Entonces, este hombre, Jesús, fue escuchado por Dios, de modo que abrió los ojos, ¿no? De un ciego de nacimiento, y con eso realizó un milagro tan grande, un milagro grandísimo realizó, como nunca se había oído desde el principio del mundo. En conclusión, este hombre es de Dios, pues, ¿no? Este hombre es de Dios, dijo, este hombre es de Dios. Si no lo fuera, nada podría hacer, ¿no? Definitivamente no es pecador, es de Dios. Versículo 34, respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Le expulsaron. Entonces, la idea misma de atribuir a Jesús como alguien que tiene el favor de Dios era tan ofensiva, ¿no? Para los fariseos. Que consideran al que así piensa, ¿no? Consideraban al que así pensaba nacido enteramente de pecado, pues dice que lo expulsaron. Probablemente lo echaron del edificio, ¿no? Y probablemente lo echaron también de la comunión religiosa. Déjame ver algo, espera. Oh, sí. ¿Me dan 3 minutos más para terminar el capítulo 10? Son unos versiculitos poquititos. ¿Sí? Rapidito, terminamos. Oh, perdón, capítulo 9 para llegar al 10. No al 10. No. Dice, versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado. Oh, ¿me dan los minutos? ¿Sí? Oh, perdón, es que no respondieron y seguí. Dice versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dice, vemos aquí que Jesús no solo se interesaba por el cuerpo, ¿no? Sino también por el alma, ¿no? Le dice, ¿crees tú? ¿Crees tú? Es muy probable que el pronombre tú aquí reciba cierto tipo de énfasis aquí. El pronombre tú, cuando dice tú, ¿crees tú? ¿No? Reciba cierto tipo de énfasis. De modo que la pregunta suene de la siguiente manera. ¿Crees tú como verdadero discípulo, a diferencia de los judíos incrédulos? ¿Crees tú? ¿No? ¿Crees tú? A diferencia de ellos que no han querido creer. Dice también crees. La expresión creer en este caso indica verdadera fe, pues, verdadera fe. En otras palabras, Jesucristo dijo, confía en mí, entrega tu vida a mí, yo quiero ser el que tenga el control de tu vida, quiero ser el proveedor absoluto de tu vida, entrega tu vida a mí. Versículo 36 dice, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Antes de responder el mendigo a la pregunta, antes de responder a esa pregunta, siente la necesidad pues de saber quién era este Hijo de Dios, de que él estaba hablando, ¿no? ¿Quién era? Todavía no tenía un conocimiento exacto, ¿no? Quería saber quién era. La razón es que el ciego se está dirigiendo a alguien cuya identidad aún no había sido revelada, pues, ¿no? Todavía no había sido revelada con claridad. Aunque pudo haber sospechado que era, pero todavía no estaba claro. Versículo 37 le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Yo soy. ¿Te imaginas? Acuérdate lo que sucedió con la mujer samaritana también, cuando dijo, yo soy el Mesías, ¿no?
Y aquí está sucediendo lo mismo también. Métete en la vida de este hombre y pon a Dios frente a ti diciendo, oye, yo soy Dios, el que habla contigo. Yo soy Dios. Ajá. Versículo 38 dice, y él dijo, creo, 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 Señor. Y le adoró. Vemos que el hombre ora, sí, al 100%, ¿no? O vemos que el hombre, ahora sí, 100% seguro de que aquel que le había hablado es el mismo que le curó, ¿no? Y reconociendo también, reconoció a Jesús como el Mesías, el cual era digno de adoración también. Reconoció a Jesús como el Mesías, el cual era digno de adoración. ¿Y qué haces cuando adoras? Caes de rodillas, caes de rodillas. Eso fue lo que sucedió. Versículo 39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados, dice. Para los que no ven, vean, dice. ¿Qué significa esto? Es decir, para todos aquellos que carecen de luz y salvación. Para los que ven, para que los que no ven, vean. Todos aquellos que carecen de luz y salvación. Que no tienen conocimiento de Dios, pues. Sin santidad, una vida sin santidad, una vida sin gozo. Y los que ven sean cegados, dice. Aquellos que dicen constantemente, vemos, 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 ¿no? Pero se engañan a sí mismos, rechazando la luz, ¿no? Rechazando a Jesucristo en sus vidas. Entonces, como los fariseos, ¿no? Que endurecían sus corazones cada vez más. Versículo 40 dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras, si no ven lo grande de sus pecados y las miserias que los están rodeando, no podrán gozar, pues, ¿no? Del verdadero consuelo. No podrán gozar del verdadero consuelo. Su pecado permanece. ¿Y por qué su pecado permanece? Porque me están rechazando a mí. Porque están rechazando la salvación. No sean necios, entiendan que yo soy, dice Jesucristo. Vamos a terminar ahí. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, Señor, esta noche. Gracias, Jesucristo, porque cada clave, Señor, nos estás mostrando tu amor en gran manera. Y esa misma misericordia, Señor, ese mismo amor, Señor, es revelado en nuestras vidas. Y realmente, Señor, somos privilegiados, Jesucristo, de poder tenerte a ti. Permite, Señor, que podamos compartir ese amor, Señor, a los demás también. Y poder llenarnos cada día más y más de tu Espíritu, Señor, de ti. Gracias, Jesucristo, en tu nombre. Dejamos esta clase y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Amén.